Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. Episodio 1. Identidad se hace. Los casos de metal extremo y la murga uruguaya en Buenos Aires. La entrevista fue realizada por Ramiro de Uribe. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Hecho en Casa, un podcast de antropología. Este primer episodio se titula Identidad se hace. Los casos del metal extremo y la murga uruguaya. Mi nombre es Pablo Vidal, en mi tesis se llama Blasfemos y Podridos, procesos identitarios en torno al metal extremo en músicos del aglomerado Gran Buenos Aires, también conocido como ACBA, entre 2008 y 2019. Mi directora de tesis fue Julia Costilla y mi codirectora fue Manuela Calvo. Yo soy Cándida María Kammerbeck, me dicen Cani. Mi tesis de licenciatura se llama Murga que respira carnaval, o el cómo se hace murga formato uruguayo en la ciudad de Buenos Aires. Mi directora de tesis fue Julieta Infantino y mi codirectora fue Analía Canale. Bueno, bienvenidos Pablo y Cani. Muchísimas gracias por participar en el podcast Hecho en Casa. La primera pregunta que quiero hacerles es ¿cómo llegaron a estas temáticas de investigación? También me gustaría que puedan comentarnos brevemente de qué se tratan sus trabajos. Yo llegué al tema de mi tesis, que es el metal extremo, porque yo me considero un nativo de este mundo social. Desde chico, desde los 14 años más o menos, empecé a participar de recitales y bueno, primero como seguidor, después como músico, fui cantante, tuve banda en Valparaíso y siempre me sentí súper cómodo dentro de este mundo. Entonces, cuando llegué a la carrera me di cuenta que era de lo que yo quería hablar, porque además me di cuenta que era un tema desconocido dentro de la academia. Había algunos trabajos que habían abordado el rock, como los de Cecilia Benedetti y Silvia Citro, pero había poco material del metal extremo en Argentina, por ejemplo, y los trabajos que había en general estaban siendo abordados desde formatos, digamos, alternativos a la academia, sobre todo de investigadores que por cuenta propia habían empezado a realizar esta labor, pero la academia como tal y sobre todo la Facultad de Filosofía y Letras yo encontré que tenía una deuda pendiente con esto, que dentro de la historia de la música argentina ocupa un lugar importante desde finales de los 80, principios de los 90, y sobre todo porque es una expresión que no solamente copia, digamos, lo que uno podría pensar como lo más fácil. No es que copie lo que viene de afuera, no es un estilo ajeno a la realidad argentina, sino muy por el contrario, sus letras, por ejemplo, sus expresiones, tienen mucho que ver con la propia historia argentina. Una de las bandas con las que yo trabajé, que es Morpherus, por ejemplo, dedica un disco entero a visibilizar casos reales de asesinatos y psicópatas argentinos, con el pretexto de por la propia palabra de los nativos, de los chicos, para que no se olvide y para que no haya más este tipo de situaciones. Entonces me parecía interesante poder abordar estas dos bandas con las que trabajé, y además bajo la categoría de metal extremo, no de uno de los dos géneros principales que son el metal negro y el metal de muerte, sino con este paraguas conceptual que es el metal extremo, bajo el cual se agrupa muchísima gente de distintos estilos dentro del metal. Wow, increíble. Bueno, yo me acerqué al campo. Hay algo interesante recién en lo que decía Pablo de esto de ser nativo del propio campo, ¿no? A mí me costó encontrar tema de tesis porque durante toda la carrera como que armé mucho siempre mi objeto, mi campo, como algo súper ajeno. Y la verdad es que nada de eso me enamoraba del todo. Como que siempre me interesa, qué divertido, pero y tal, cuando llegué al seminario anual de tesis, de hecho lo cursé 2 veces. En la primera intenté armar una suerte de proyecto. Yo sabía que quería trabajar como con el mundo del arte, que me gustaba algo de la idea de lo callejero, pero eran como 2 ideas así, un paraguas gigantes, y no estaba pudiendo como anclarlas en experiencias concretas.
Cursé por primera vez el seminario anual de tesis, lo abandoné a la mitad, muy frustrada, no entendiendo bien sobre qué quería hacer, y llegué medio de casualidad, sin la necesidad de cursarlo. Llegué al seminario, un seminario que daban Julieta Infantino y Hernán Morel sobre el patrimonio. Y ahí me empezó a pasar que leyendo los textos todo el tiempo lo remitía a lo que era la murga uruguaya. Y Julieta se me acercó en un momento y me dijo, che, ¿tu tesis de qué va a ser? Porque vos sos la que sabe de esto. No hay nadie que esté hablando de esto en este momento, en este territorio, en murga uruguaya. Hay, pero nadie la está pensando. Y la verdad es que como que la habilitación de Julieta fue lo que a mí me hizo notar, che, esto puede estar bueno, aunque yo sea una nativa de este campo, ¿no? Como hay una experiencia ahí que puedo poder pensar desde afuera. Después fue todo un tema armar la pregunta, ¿no? Siendo nativa era como, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y la verdad es que creo que lo que armé, como que lo que encontré fue qué es lo que me enoja del campo. Hay algo que me da como un poco de vergüenza y pudor, pero me parece que está bueno que se sepa y a ver si hay alguien más que se quiera sumar al club. Yo investigo mucho desde el enojo, como qué es lo que me molesta. Necesito entender qué cosa no entiendo de esto para decir, bueno, voy a indagar más ahí, ¿no? Como si me enamora, si me pongo en plan romántica con el campo, es como que está todo hermoso, lo idealizo, ¿no? Igual soy una romántica del campo también, ¿no? Pero hay algo ahí que me cuesta encontrar la pregunta. Cuando encuentro qué es lo que me molesta, qué es lo que yo digo, esto está mal, ahí logro como meter el dedo y sacar lo interesante. Entonces en mi tesis arranca, ¿no? Esto está bastante explícito, creo. Hay un primer capítulo donde presento también cómo es que yo llego al campo, pero intento pensar qué es lo que pasa con la murga como género, paraguas, en Buenos Aires, ¿no? Agarrando también lo que es la murga porteña o la murga argentina. Ahí las categorías son contradictorias, múltiples, refieren a lo mismo, diferente. Cada sujeto o cada sector lo nombra distinto. Pero yo vengo de la murga porteña, digamos, bailé toda mi adolescencia, y cuando llegué al estilo, al género de la murga uruguaya en la ciudad de Buenos Aires, me indignaba que no habite los corsos. Entonces había una tensión ahí que de repente fue como, bueno, yo quiero indagar sobre esto. ¿Por qué estos sujetos, cuando es carnaval, se van a Montevideo y no festejan acá en los corsos barriales? Que obviamente no todos los sujetos, que obviamente no todos los corsos, ¿no? Bueno, hay sectores y sectores, pero poder resolver eso, digamos, o intentar entenderlo. Bueno, un poco lo que mencionabas, Cani, tiene que ver con la primera pregunta que les quiero hacer para los dos. En primer lugar, considerando que hay una dimensión personal de pertenencia y de identidad en sus temáticas de estudio, que son el metal extremo y la murga uruguaya. Mi pregunta es, ¿cómo problematizaron sus investigaciones teniendo en consideración estas pertenencias? ¿Y cómo fue ese proceso de problematización? Un poco lo estuviste mencionando, Cani, en tu primera respuesta. Pablo, vos en la tesis hablás de la objetivación y decís que integrar de antemano una comunidad puede ser un insumo para ayudar a problematizarla. Me gustaría que lo menciones. Y lo mismo para vos, Cani. Hay algo para mí o sea, súper difícil fue para mí, sobre todo al principio, ¿no? Como que hasta que Julieta no me lo habilitó como posibilidad, yo venía muy con el chip de te tenés que ir a las Islas Trobriand. Julieta es mi directora de tesis, sí, perdón, Julieta Infantino. Hasta que Julieta no me lo nombró, yo para mí era viajar a las Islas Trobriand, ¿no? Si no me tomo 3 trenes, no puedo investigarlo. Entonces, cuando dije, ok, no, notoriamente yo puedo trabajar con algo donde ya estoy inmersa, hubo algo de poder pensar, de entender que yo soy un sujeto de ese campo y que mi conocimiento y que todo el conocimiento es situado. Para mí es encontrar a Haraway y poder pensar en el conocimiento situado fue, no sé, la llave para, hasta diría, perdonar mi falencia, ¿no? Como yo, mujer, ante todo, argentina, en un ambiente donde se reivindica mucho la experiencia uruguaya y donde se reivindica mucho la experiencia de los hombres. Como hay algo ahí de lo que es el carnaval en Uruguay, en Montevideo, que tiene que ver mucho con la experiencia de la masculinidad. Y en Buenos Aires con la masculinidad migrante. Entonces, yo sentía que lo que definía a la murga o lo que podía ser como el sujeto hegemónico, de repente yo era todo lo contrario.
Argentina y mujer. Entonces hubo algo en ese juego que al principio, las primeras ideas, ¿no? Como empezar a esbozar la pregunta o empezar a pensar el campo como un posible campo de investigación, efectivamente, yo me sentía que no podía, que no tenía herramientas, hasta que en un momento fue tipo, bueno, vamos a escribir esto, vamos a hacer esta investigación desde este rol de otredad, si se quiere, ¿no? Que igual ahí está lleno de argentinas, lleno de mujeres en el campo, pero bueno, querer acercarme a esos territorios también o a esos sectores de uruguayos migrantes siendo argentina y mujer, bueno, estaba esa tensión. Para mí lo interesante fue como entender que mi perspectiva iba a ser situada y entonces ponerlo de entrada en evidencia. Bueno, yo hay lugares a los que no voy a llegar y hay preguntas o incluso, pienso, contextos en los que no me siento cómoda, a los que no quiero ir, por mi situación, que en parte es porque soy nativa. Quizás si no me hubiera vinculado desde otro lugar, si hubiera sido como más ajena al campo, quizás sí me hubiera mandado. Hay sectores o hay espacios del campo que para mí fueron bastante complejos, de nuevo, por ser mujer y argentina, ¿no? Pero bienvenido también, porque me parece que esa experiencia y esa sensibilidad que uno tiene por ser parte del campo y de tener hasta esos prejuicios con el campo, favorecen, porque después uno o los contrasta, los reafirma y bueno, eso cómo lo pones en jaque, cómo lo llevas a cabo, cómo lo desarrollás. Sí, bueno, durante la carrera yo también fui aprendiendo esto mismo que nombraba la Cani respecto a la historia de la antropología y cómo se fue generando esta idea de que el otro no solamente era el que estaba en la frontera colonial, en las afueras, después cómo se empezó a estudiar, digamos, a la persona rural y luego a lo que llegamos hoy, que es la persona de nuestra sociedad misma. Entonces, eso también fue algo que en algún momento me permitió o me habilitó, digamos, por cómo estaba desarrollándose la carrera en ese momento, el que yo pudiera pensar voy a hablar de algo que a mí me gusta y de lo cual yo sé mucho. Primero, por lo que también decía Cani, porque te habilita preguntas iniciales o algo sobre lo cual contrastar lo que vas a ver en el campo. Segundo, porque hay más instancias, yo creo, sobre las cuales uno puede ir detectando dónde están las problemáticas esenciales o desde las cuales alguien que no sea del campo quizás no alcance a llegar, porque quizás hay cuestiones prácticas, logísticas que uno conoce más. Por ejemplo, cómo y dónde ir a tal evento, en mi caso a los recitales, por ejemplo, y empezar a hablar. También obviamente que algo que nombro en la tesis, que es, mi condición de varones de una edad más o menos similar a la de los músicos, también me permitió obviamente tener una llegada distinta de la que seguramente una investigadora podría haber hecho, por ejemplo, que hay de hecho muchos sesgos dentro de este mundo del metal del cual yo me siento parte, pero hay ciertas cuestiones que no comparto, ciertos machismos que están totalmente activos, masculinidades que son muchas veces sectarias, que sí se tienen que problematizar y que probablemente alguien que venga de afuera, digamos, del campo metalero, tal vez no alcanzaría a ver o a notar. Igual hay un montón de investigaciones, entre ellas la de Manuela Calvo, por ejemplo, que ha reflexionado respecto al patriarcado, a la patria, y la figura, por ejemplo, de Ricardo Iorio, que es súper icónica respecto a cuestiones relacionadas con esto. Ahora, dentro del metal extremo, en mi caso, la problematización respecto a yo ser nativo pasó porque, bueno, era un lugar complejo. Fue un lugar muy complejo para poder obtener información, digamos, de las personas, por ejemplo, con las cuales tal vez me hubiese gustado haber hablado como fundadores del género, porque también, como dice Cani, hay ciertas tradiciones que están ahí jugando muy fuerte, y no es algo que ellos estén dispuestos a mostrar sencillamente. Por ejemplo, yo alguna vez cruzando diálogo con otras personas, con otros seguidores, con los cuales yo también compartía, tiré alguna idea alguna vez de, oye, si organizamos un asado y ahí nos ponemos a hablar de forma más amistosa, así como relajado de cómo se fundó, por ejemplo, todo esto. O sea, la negativa fue pero rotunda, porque claramente no estaban dispuestos, pues. Y por eso, por ejemplo, cuando yo hablé de voy a tratar a estas bandas que son de mi edad y que están dispuestas a mostrarse y a hablar de
de lo que hicieron, de lo que han hecho, de lo que van a hacer, me dijeron, pero ¿y por qué vaya a hablar con ellos si, o sea, primero son como nuevos, son novatos, y segundo no tienen ningún tipo de influencia demasiado fuerte en el campo? Entonces había una contradicción. Por un lado no querían hablar, pero por el otro lado cuestionaban a las personas con las cuales yo podía llegar a hablar. Gracias, Pablo. Me parece muy interesante que remarquen de entrada que hay cuestiones individuales y también contextuales que hacen a la investigación etnográfica en términos de las posibilidades con sus limitaciones también. Retomando la pregunta anterior, quería preguntarte, en tu caso, Pablo, vos realizaste trabajo de campo principalmente con dos bandas, con Morpherus y con Waltz Winter. Me gustaría que me comentes cómo fue la construcción de ese proceso etnográfico, qué lugares y situaciones pudiste abordar y tomaste como objeto empírico de tu investigación. En tu caso, lo mismo, que me comentes. Sé que tu investigación estuvo atravesada por la pandemia y que me comentes un poco qué situaciones, qué referentes empíricos consideraste para tu investigación de campo. Sí, mira, originalmente para la asignatura de metodología, que la hice en primer año, por estas cosas que tiene la carrera, o tenía la carrera, la verdad ahora no sé, de poder tomar las asignaturas en cualquier orden, yo tomé metodología en primer año. Entonces yo trabajé con una banda que al tiempo desapareció. En esta dinámica que tienen las bandas de este estilo, la banda murió, entonces quedé sin banda, digamos, para el seminario anual. Y cuando tenía que construir el proyecto de tesis, gracias a un amigo, que tenía un amigo de un amigo, que eran conocidos dentro de la escena, me hablaron de estas bandas, y me contacté vía Facebook con el vocalista de Morpherus, en ese caso, Leandro, y súper buena acogida, con muchas ganas de hablar de la banda, de hablar de su proyecto, porque la banda había sido fundada en parte por él, y también lo mismo con el otro vocalista que fue Belce, de Waltz Winter. Hay una clara disposición de los chiquillos, o hubo una clara disposición para hablar y contar. También, además, ellos coincidían, las dos bandas que habían nacido en 2008, coincidían en que estaban en una nueva etapa, que estaban tratando de dejar una etapa más amateur y estaban entrando a una más profesional, que estaba sobre todo marcada por el lanzamiento de su primer disco de larga duración. Entonces estaban en ese mismo proceso ambas bandas, y yo creía conveniente hablar, como las dos eran de estilos distintos, hablar de los dos géneros al mismo tiempo, bajo el paraguas de metal extremo. Entonces, consideré prudente entonces que el recorte geográfico que tomara tuviese que ver con las dinámicas de ambas bandas. Y como ambas bandas tenían músicos que provenían tanto de capital como del conurbano y de distintas zonas, de la zona norte, oeste y sur, entonces consideré que era importante tomar esta unidad geográfica, que era el ACBA, que en realidad no es muy usada, pero sí he buscado y encontrado tesis que han tratado sobre aglomerados urbanos. Entonces esa es la idea, aglomerado urbano de Buenos Aires, que no es el AMBA vendría a ser todo el espacio, pero el ACBA lo que hace es solamente considerar los nudos urbanos, digamos, los conglomerados urbanos, las concentraciones urbanas. Y es justamente en las concentraciones urbanas donde los músicos también van a tocar, porque dada la necesidad de que vaya la poca gente que pertenece a este mundo social, es que se necesita que las tocatas o los recitales se hagan en ciudades para que pueda ir más gente, porque si es más lejos, va a llegar menos gente. Son tocatas o recitales a las cuales suele ir 100 personas, menos de 100 personas, que se desplazan muchas ciudades para poder llegar a esos recitales. Y bueno, hay una movilidad entre conurbano y ciudad que viene, como decía, desde finales de los 80, principios de los 90, que no se ha detenido y que tiene sobre todo una marcada presencia dentro del conurbano, en lugares como por ejemplo Hurlingham, Lomas de Zamora, donde hay un desarrollo histórico del metal extremo, desde el cual, desde lugares como estos que nombré, irradia hacia la capital. Muchas veces el conurbano es referente en el metal extremo para el
metal de la capital? En mi caso, el recorte que hice fue de la ciudad de Buenos Aires, como que fue bastante complejo, sobre todo porque decidí no trabajar con una murga en concreto. Como que a mí, por alguna razón, era como que la experiencia de 20 personas, que son las que hacen a una murga, no sé, había algo ahí a mí me parecía brillante o me convocaba mucho más pensar dinámicas del circuito o como del gran club, del gran colectivo de murgas, ¿no? Como algo de poder captar las tensiones que hay entre los conjuntos, poder captar los vínculos, ¿no? Como las murgas que son más amigas entre sí, las que no se mezclan con aquellas, como que había algo en la cuestión de las grupalidades que me convocaba más que pensar, bueno, como la historia o las dinámicas de una murga en particular. Fue bastante complejo, o no sé si bastante complejo, pero es un campo como muy grande y que está en mucha relación tanto con lo que pasa con Montevideo como lo que pasa en Rosario, en La Plata. Hay como varios puntos que hacen, digamos, a lo que sería el campo de la murga uruguaya, formato uruguayo, estilo uruguayo, como querramos decirle. Y yo ahí fui completamente arbitraria, dije voy a agarrar la tijera y voy a recortar acá, Ciudad de Buenos Aires, punto. Hubo también una delimitación que hice que es también sumamente arbitraria, fue bueno, yo voy a entender como murga uruguaya a los conjuntos que son de escenario, ¿no? Como bueno, yo necesito que tengan 13 personas cantando, 10 a lo sumo, 17 como mucho, una batería, como se entiende que es una batería de murga uruguaya, bien usando Montevideo y Uruguay como ahí el centro y lo hegemónico, ¿no? Bueno, una batería de bombo, platillo redoblante y un director en escena. Un director, una directora, dos en algunos casos, pero como que intenté pensar, entender como murga uruguaya o murga formato uruguayo, ese tipo de conjuntos. Porque después encontrás, justamente porque está la murga porteña o la murga argentina, colectivos que tensionan, colectivos que salen y tienen desfile, pero cantan a diferentes voces como la murga uruguaya, entonces hay algo ahí como, bueno, los híbridos que genera el Río de la Plata, que yo dije, si me abro por acá, me vuelvo china, me escribo un libro y no sé cómo me doctoro sin haber cursado un doctorado, como que fue, no, yo esa puerta no la quiero abrir, entonces fui sumamente arbitraria con la delimitación del territorio y con la definición de qué era lo que yo iba a entender como murga. Eso así, después tuve tensiones en el mismo campo, ¿no? Gente que me dijo, a nosotros no nos usaste, bueno, no sé, tenés otro instrumento que para mí es otra cosa o podría abre otra puerta de preguntas. Eso en cuanto a la delimitación del territorio. Después, como bien dijiste a mí, mi investigación estuvo atravesada por la pandemia. Qué complejo, qué caos, porque a mí lo que más me interesaba era hacer trabajo de campo. A mí me divertía ir a los ensayos, me divertía ir a los toques. Yo cursé el seminario de antropología y sexualidades, no me acuerdo el nombre ya, y había hecho como una pequeña observación, como medio vinculada. Después cursé el seminario de Julieta Infantino y Hernán Morel, que fue el que me inspiró a la tesis, y también hice un trabajo en torno a la murga. Como que tenía algunas cositas vistas y mucho, a mí como creo que a muchos antropólogos me gusta ir a observar cosas, entonces tenía muchos registros de diferentes toques de murgas, como mucho ahí de yo y mi diario de campo, de qué divertido era espacios con un cuaderno y anotar cosas, ¿no? Eso fue como la base de lo que fue la observación. Hice en un momento, para el seminario de Julieta Infantino y Hernán Morel, hice muchas observaciones en espacios donde se enseña lo que es la murga. Entonces hay un capítulo que es, bueno, cómo se enseña y cómo se aprende a hacer murga, que se supone que es algo que no es nuestro, pone entre muchas comillas. Entonces, como que usé esas observaciones para llenar el campo, y después lo que hice durante la pandemia fue hacer entrevistas, que la verdad es que fueron como un poco, no sé, si hubiera anticipado o no, si hubiera no, como en mi proyección a cómo yo quería hacer la tesis, ni por casualidad hubiera terminado haciendo la cantidad de entrevistas que hice, de las formas que las hice, ¿no? O sea, en general, virtuales. Muchos de mis sujetos del campo son uruguayos, nacidos en Uruguay, como durante la pandemia y la cuarentena, Uruguay estaba mejor, muchos se vinieron a Uruguay, yo en este momento estoy en Uruguay, pero se venían para acá, entonces yo estaba desde Buenos Aires, imposibilitada completamente de poder como generar espacios
presenciales. Con quienes pude hacerlo, hice muchas entrevistas en terrazas, pero la gran mayoría fueron virtuales. Que me sirvieron igual como para ir llenando esos baches de lo que yo tenía, las observaciones que yo tenía, como ir llenando. También hice observaciones durante la pandemia, sobre todo cuando ya se podía como abrir un poco. Por ahí algunos ensayos de algunas murgas donde decía, bueno, yo quiero hablar de esto, me gustaría poder ir, acercarme, pero lo mayoritario fueron, digamos, entrevistas. Muchísimas gracias. Considerando que sus investigaciones abordaron cuestiones personales de ustedes y de su pertenencia ligada a diferentes tipos de expresión artística, como lo son las bandas de metal o como lo es la murga uruguaya, y empezando a proyectar hacia la cuestión de los procesos identificatorios, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se hace la identidad? ¿Cómo ustedes pudieron indagar en los procesos identificatorios de los músicos y de los artistas, responder también sus preguntas de investigación en espacios como por ejemplo los eventos, los ensayos, los momentos de encuentro antes y después de los recitales? ¿Cómo fueron empezando a ubicar esas prácticas, esos sentidos? Me gustaría que pudieran desarrollar un poco sobre qué se encontraron y lo que consideren más importante de eso. Wow, sigue siendo mi tema de investigación, ¿no? Como que yo abrí paraguas después de la tesis de licenciatura, pero igual la construcción de identidad me parece que es como una pregunta, no sé, nunca la termino de resolver de alguna forma que me termine de llenar o que me deje de dar curiosidad. Yo creo que hay algo sumamente potente que es lo vinculado a la construcción de símbolos que está la identidad, ¿no? O de las ideas preconcebidas que tenemos. Entonces, pongo ejemplos del campo, ¿no? Como una buena murga uruguaya toma birra mientras ensaya, ¿no? ¿Cómo vas a estar tomando coquita? ¿Cómo no vas a dejar que me tome un whisky? Como algo ahí de la imagen de la murga es del club, de la barra, de estar ahí anclado en la taberna, y esos imaginarios construidos en determinado momento histórico, ¿no? Bueno, podemos pensar más los 90, incluso los 70, los 60, bueno, ¿de dónde viene la murga? Más allá de la contextualización o historia que podamos armar de la murga, uruguaya por lo menos, hay algo de cómo eso llega a Buenos Aires y cómo entendemos que de repente murga es cantar con amigos tomando cerveza. Digo, yo eso no sé, lo hacemos nosotros tres seguramente cualquier sábado con una guitarra y no por eso es una murga. Pero bueno, hay como un montón de gestos que van haciendo la construcción de lo que nosotros entendemos que es la murga, de lo que los sujetos y sujetas entienden que es la murga. Y después, por un lado está eso, ¿no? Lo preconcebido. Todo es preconcebido, pero por un lado está eso y por el otro es las resignificaciones. Entonces, para mí ahí es lo divertido de empezar a pensar cómo las identidades empiezan a presentar tensión, ¿no? Entonces, bueno, están quienes te van a decir que una murga se ensaya tomando cerveza y van a estar quienes te dicen que una murga, si no son 13 cantando, no es una murga. O, esta me encanta, si tiene mujeres no es una murga. Y de repente te encontrás con Baila la Chola, que son pibas, identidades no binarias, y vos decís, bueno, esto no es una murga, entonces un coro, ok, es un coro esto, con una batería de fondo. Digo, pero ahí las tensiones que empiezan a presentarse y es, en definitiva, dónde están poniendo el foco los sujetos, ¿no? Baila la Chola, por poner un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, de murga de mujeres, pone el foco en algo que no es el mismo foco donde lo ponen las murgas de varones como en masculinidades más tradicionales, ¿no? Donde si hay una mujer es de sobreprima, que es la voz más aguda, porque es muy difícil conseguir un varón que cante tan alto. Hay algo en la construcción identitaria que tiene muchas veces que ver, o no me animo a decir siempre, ¿no? Ahí las totalidades no me salen, pero que tiene fuertemente que ver con qué es lo que quiero igualar, o qué es lo que quiero imitar, o dónde estoy construyendo ese poder hegemónico y ese centro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué murga de Uruguay me gusta? ¿Qué murga de Montevideo me gusta? Y en función a qué relación establezco con esos colectivos, es cómo yo hago o no hago murga. Después está la pregunta, que para mí es
sumamente interesante, sobre todo con aquellas murgas que en Buenos Aires, en Rosario, en La Plata, incluso en Bariloche, hace 10, 15 años están haciendo murga, entonces hay otra cosa que es como, bueno, desmarcarse de eso que en un momento fue el centro, digamos, si pensamos en centro y periferia, y empezar a pensarse a sí mismos, ¿no? Como, bueno, si yo hace 10 años que estoy haciendo esto y soy murguista, bueno, la relación con la propia historia del colectivo, ¿no? Entonces tenés murgas como la que se viene o como le puse Cuca, que medio que se parodian a sí mismas todo el tiempo y hay algo ahí entre ser fieles y ser copias de sí misma, que para mí es interesante. Pero bueno, para poder ser ellas como el punto de anclaje se necesita tiempo. Al principio empieza siendo en relación con Montevideo. Eso, o sea, pienso en la construcción de identidad y para mí tiene que ver fuertemente con a qué me quiero parecer, qué aspecto de lo que quiero hacer quiero copiar. Y cómo eso impacta en un colectivo, ¿no? O sea, pensamos que las murgas en general son colectivos de entre 15, 20, 25 personas. Entonces, bueno, colectivamente, ¿qué decidimos que vamos a copiar? Y las tensiones después para dentro de los colectivos, ¿no? Que eso también existe. Eso. Bueno, súper interesante lo que estaba contando Gani. Me hizo pensar mucho en todo lo que viví en el campo y que quizás no lo mencioné en la tesis. En mi caso, bueno, voy a dar dos tipos de respuesta, una más teórica y la otra más práctica. En la más teórica, primero mencionar que en algún momento cuando estaba armando el proyecto tuve algunos comentarios de profes que me dijeron, pero la identidad ya es como está tan trillado entre la antropología, en la sociología también, lo han visitado muchas veces. Yo traté inclusive como de innovar agarrándome de algunas construcciones más novedosas como la de identidad sociomusical de Ramírez Paredes. Había una variedad también de formas de dinamizar el concepto, por ejemplo, de hablar de identificación en vez de identidad, proceso identitario, que fue el que yo finalmente ocupé, todo con la idea justamente de no caer en una identidad estanca, esencializada, etcétera, 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 que es justamente lo que yo también traté de plasmar en mi tesis, es decir, la idea de metalero, tal como uno lo tiene en el imaginario, se deshacía un poco al momento de entrar en el campo y tensionar los diálogos con los entrevistados, digamos, porque, por ejemplo, había, yo creo, del total, que fueron 8 músicos, yo creo 5 o 6 que se denominaban metaleros, los otros se identificaban como músicos que tocaban metal, que lo más importante para ellos era la música en sí, no tanto el metal. Podían tocar metal, así como podían tocar otras cosas. Y bueno, esa es la parte más teórica. La parte más práctica, yo diría que la identidad sí fue muy importante y que había, yo creo, dos grandes viajes entre un plano y otro. En primer lugar, un viaje entre lo individual y lo colectivo, que fue algo que yo también traté de trabajar en la tesis, es decir, de qué manera lo identitario del individuo lograba tener un efecto en lo identitario grupal. Yo noté que existía una identidad de la banda y que la gente, los seguidores, hablaban de esto, de la identidad de Morpherus, por ejemplo, y de la capacidad que tenía la banda de ofrecer ciertas características que eran al margen de los integrantes que formaran a la banda en un determinado año. Por ejemplo, había una cuestión con Morpherus y el tema de la calecita, no me acuerdo cómo se llama, pero es de Baglietto la canción, que es una canción muy conocida en Argentina, que decían, esta canción es muy Morpherus, por la temática, por la imagen que proyectaba esta letra de esta canción. Entonces, era algo que yo encontraba que había ganado la banda colectivamente, también a raíz de la influencia de, por ejemplo, los 2 integrantes fundadores, que fueron los que le dieron las temáticas principales a la banda. Y por otra parte, el viaje entre el plano local, nacional y el internacional, porque estos géneros se fundaron no en el Río de la Plata, sino que en el mundo anglosajón, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también en algunos lugares de Europa como Suecia, como Noruega, como Finlandia. Entonces hay también una comunicación, un viaje entre estos dos planos, porque por un lado hay un intento porque la identidad sea auténticamente metalera extrema de un determinado estilo, como por ejemplo el black metal ritual finés, y al mismo tiempo tratar de que se hable de ciertas cuestiones que son importantes para la realidad nacional. Por ejemplo, como en el caso de Morpherus,
con la visibilización de casos reales de asesinato y de psicópatas que, como había dicho, tienen la intención de que no se olviden, de que sea parte de la memoria nacional, patrimonial inclusive, con una forma obviamente transgresora también de hablar de cosas que no están bien vistas, que son raras, que son, digamos, como incómodas. Entonces, estas bandas lo hacen, tocan estos temas que son complicados, difíciles, y además lo hacen en una forma que es compleja. Es una forma que, si bien es cierto, sigue siendo musical, utiliza recursos que son incómodos como el canto gutural, que a veces inclusive tampoco deja entender la letra como tal, la letra de forma explícita. Hay que leer el librito del CD, darse cuenta además que no están en español, sino que pueden estar en latín o en inglés, y hay que traducirlo, después entenderlo y así. O sea, es bastante complejo, pero todo eso forma parte de la identidad de estos sujetos, del proceso de construcción, de la acumulación identitaria que han tenido durante años y años de estar metidos en todo este tema y ahora expresarlo de manera artística teniendo una banda. Bueno, me gustaría ahora realizar preguntas individuales un poco. La primera para vos, Pablo. O bueno, consideraciones que me gustaría que me cuentes. Lo primero es que un poco lo acabas de mencionar. A mí me llamó mucho la atención el planteo tipo modelo que haces de que los procesos identificatorios muchas veces responden a relaciones que se pueden pensar desde la relación individuo-banda como la relación de la banda con el individuo. Me parece que eso es muy interesante. Me gustaría también que pudieras desarrollarlo en relación al título de la tesis, a estos contenidos de lo maldito y lo blasfemo, cómo se relacionan con estas agrupaciones. También, un poco también lo estás abordando, pero hay una cuestión técnica interesante en cómo los músicos se van identificando con distintas derivaciones del heavy metal o el metal pesado. Y bueno, cómo también esas identificaciones pueden fluctuar, pueden ser no totalizantes, tocar diferentes estilos de metal. Y me gustaría también que podamos incluir a la comunidad que se forma en la banda. Son bandas de lander, son bandas de, como dijiste en la tesis, máximo 200 personas. Entonces, vos mencionás que el público forma parte de esas relaciones banda-individuo, y cómo se moviliza eso en los conciertos con un público que vos también describís como exigente. Sí, bueno, yo traté de hacer un esquema, un mapa conceptual que tratara de abarcar todos los elementos que nombraste, desde la identificación, el proceso identificatorio individual, el proceso grupal, y la producción artística que hay en el medio, así como la evaluación del público. Entonces, en este esquema, bueno, al principio sí considero que fui demasiado esquemático, valga la redundancia, porque consideraba que por un lado estaban entrando factores sociohistóricos, culturales, políticos, económicos, por un lado aparte, y por el otro, cuestiones relacionadas con lo estético, con el mero gusto musical. Y bueno, después con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad ese esquema tendría que ser más conciliador e integrador, y que una cosa no va antes que la otra. Muchas veces por la propia, no sé, por el propio vínculo que tienen ellos con su familia, de acuerdo a la clase social a la que pertenecen, por ejemplo, tienen ciertos gustos adquiridos, a cierto repertorio musical al cual acceden, algunas veces con mayor reminiscencia a lo nacional, otras con más reminiscencia a lo internacional. Y además también hay una cuestión de género dando vuelta, que es que la mayor parte de la influencia viene por personalidad, de forma masculina, por cuestiones de masculinidades. Descubrí que había así dos ejemplos, dos casos en los que la influencia artística sobre todo había venido de parte de la madre, y sobre todo por el gusto por una banda que era Queen, que era como una banda rica en lo musical y en formas musicales. Entonces también ahí por lo menos había algunos contraejemplos, pero en sí yo creo que lo que terminó configurándose fue algo que no sé si se terminó por entender en la tesis, pero sí algo que yo consideraba que no se había tocado en ninguno de los trabajos que yo visité o que yo leí durante la carrera,
que era la contribución permanente entre el individuo y el espacio al cual pertenece, que no solamente existe esta banda como un todo y que de alguna forma se construye en un momento y queda ahí como encapsulada, sino que era una construcción que se estaba dando todo el tiempo, que tenía claramente a ciertas personas de la banda con más influencia que con otras, que eran sobre todo los fundadores. Los fundadores, por ejemplo, eran los que daban las temáticas de la banda, el estilo, por ejemplo, el subgénero específico, porque podríamos hablar del género del metal, el subgénero del black metal, y dentro del subgénero, otro subgénero, subgénero, y así uno podría estar desarrollando escalas micro infinitamente, yo considero con la intención de lograr siempre llegar a algo parecido a la autenticidad, porque el metal extremo es un giro fundamentalista dentro de la historia del metal. Lo que trató de lograr es dejar atrás la superficialidad de géneros como, por ejemplo, el glam metal en los 80, bandas como Poison, Motley Crue, Guns N' Roses, que de alguna forma estaban prostituyendo casi literalmente el metal y llevándolo a lugares simbólicos indeseables. Entonces el metal extremo lo que vino a hacer fue girar el volante, dar una vuelta gigante en 90 grados, 180 grados, y decir, no, ya no vamos a seguir hacia adelante en esta vía, en esta ruta, sino que vamos a volver a los orígenes, donde lo que se trataba de hacer era de romper musicalmente la realidad. Era denunciar, quizás no de una forma política explícita, como lo hacían otras bandas del rock hippie, por ejemplo, sino a través de aquellos lugares más incómodos donde la sociedad no quiere ir. Por ejemplo, hablando de la muerte. Y a veces, por ejemplo, hablando de cuestiones como el satanismo, pero no con la intención de ser satánicos o de llamar a invocar o lo que sea, sino simplemente de usar lo que lo que a la gente más le incomodaba, pero siempre con la idea de transgredir. Ahora, también en la tesis me di cuenta que hay ciertas formas de transgredir más consciente o menos consciente. Y eso fue también algo que me resultó a veces como un poco incómodo, porque yo tenía la intención como de mostrar que estos eran los sujetos transgresores por naturaleza y no siempre era así. Algunas veces lo hacían por costumbre, por tradición familiar, porque les gustaba y porque era lo único que sabían hacer. O sea, lo único que sabían hacer con más fuerza y con más pasión, digamos. Pero quizás no los cuestionamientos que yo habría esperado, no en todos, pero sí en varios, como escuchar. Yo hubiese esperado escuchar otras cosas y bueno, ahí el campo es importante, yo creo como tomarlo tal cual es y en realidad darse cuenta que el que estaba equivocado era el investigador y no el campo. Qué gran reflexión, Pablo. Me quedan más interrogantes para hacerte, pero primero le quiero hacer la pregunta a Cani. Cani, en tu tesis queda completamente reafirmada un enfoque desde la reflexión del género. En todo momento haces referencia a que sos una mujer no uruguaya y me gustaría que nos expliques qué sucede tras esta dicotomía entre el ser hombre, ser mujer, ser uruguayo, no serlo en estos ambientes. Y hay un elemento que me queda de tu respuesta anterior, que es, bueno, para pensar los procesos identificatorios tenemos que ver dónde se pone el foco de los sujetos, en dónde se reflejan. Entonces, me gustaría preguntarte, en los vivos, en los recitales, como performance, que es otra de los elementos que trabajas en tu tesis, ¿cómo se materializa ese foco que ponen los grupos? ¿Tiene que ver con herir la susceptibilidad de las tradiciones, de esas pautas culturales? ¿Se relaciona con la cuestión del género, con lo uruguayo o no uruguayo? Wow, me quedo pensando en algo, en esto que dijo Pablo, como el metal queriendo decir, queriendo pelearse políticamente, quizás no desde un discurso, sino desde un sonido, ¿no? La murga tiene como una característica, la murga intenta hacer reír. Punto. En eso acordamos todos, todas, todos quienes alguna vez pensamos, reflexionamos, hicimos murga, lo que sea, como la murga. Después viene como un pasito más, que si lo historizamos es sobre todo durante la dictadura y post-dictadura, que viene a ser como la disputa política, ¿no? Como poder verbalizar si hay asesinatos, si hay corrupción, como denunciar políticamente. Como que en sus orígenes es más jocoso el chiste, ¿no?
como, bueno, no sé, el presidente tiene amante, como más en términos de chisme y no tanto de denuncia política. Dicho esto, pensando en esto que traía Pablo del metal, si bien la murga canta a voces y la idea de toda murga es cantar afinado y sonar bonito, o sonar como con voz murguera, o casualidad, lo que se entiende como sonido murguero es como cantan 13 hombres, a lo sumo 12 y una mujer cantando muy agudo, pero que tenga buen vozarrón para que pueda estar ahí firme junto a los varones, hombres que la acompañan. Hay algo en esas búsquedas que no solo construye identidad, sino que se ve, se observa, se escucha, se palpa en las performances y en cómo llevan a cabo las propuestas escénicas. Hay como detalles que para mí son interesantes, que los podemos pensar en términos etarios y que en términos nacionales, si se quiere, que es qué necesita un conjunto para poder presentarse. La murga, en Uruguay, en Montevideo, medio que canta en cualquier lado. Siempre, o sea, está la necesidad de que haya, o la preferencia, mejor dicho, que haya micrófonos, que se escuche bien, que el mensaje pueda realmente llegar, pero hay como una idea, una construcción hecha de que se puede cantar en cualquier lado. Eso se encuentra claramente en las comunidades migrantes en Buenos Aires. Vos vas a la feria de San Telmo y si te encontrás una murga cantando, la gran mayoría van a ser uruguayos. Si no son uruguayos, son hijos de uruguayos, y si no, están casados con una uruguaya. Como que los vínculos tienen mucho que ver con lo que sucede en Uruguay. Esto en gran parte tiene relación a que la gran mayoría de migrantes que se vinculan con la murga son exiliados políticos de la dictadura. Es decir, que son hijos de las murgas que nosotros entendemos las murgas que efectivamente se peleaban con el poder militar, ¿no? Podemos pensar ejemplos como Araca la Cana, asaltantes con patentes en algún momento, falta y resto, ¿no? Como las murgas que venían a decirle a la dictadura, o incluso en los 90 a venir a denunciar políticamente, ¿no? Entonces, son esas murgas que se paran en la vereda y te cantan la posta desde eso que a muchos que nos gusta el género nos convoca, en mi caso creo que convocaba, pero que bueno, que está también muy fuertemente vinculado a un tipo de masculinidad, que es el sujeto político que puede pararse en la vereda, cantar fuerte, decir un montón de cosas sin que nadie le toque el culo, básicamente. Cuando empezamos a observar otros colectivos o otras identidades llevando a cabo este género, se habilitan otro montón de cosas. Vuelvo al ejemplo de Baila la Chola, porque justo en el capítulo de las performances pongo mucho el foco en este colectivo. Es una murga que cuando empiezan a cantar son todas mujeres en sus inicios y tenían la tensión de, no vamos a poder. Como las mujeres solo cantamos, ¿no? Como entonces entre ellas hubo una que dijo, bueno, quizás yo me animo a arreglar, bueno, quizás yo me animo a tocar la batería, bueno, quizás como algo de poder habilitarse entre ellas esa posibilidad, como por ahí nosotras podemos hacer todo lo que implica llevar a cabo una murga. Sin embargo, en sus inicios, digo, yo haciendo trabajo de campo me he encontrado a muchos sujetos que me decían, eso no es una murga, eso es un coro de mujeres, eso no suena como murga, ¿no? El sonido murguero es aquel sonido que en realidad son básicamente 13 varones, 13 hombres en general, muy curtidos, con una voz ronca, que mucho whisky, mucho consumo, entonces no son voces dignas del Colón, como para hacer una comparativa, ¿no? Como, bueno, hay algo de la rotura de la voz que tiene que estar, y que las mujeres, o los cuerpos más femeninos, digamos, no tienen esa rotura, porque son cuerpos también que no tienen esas prácticas, ¿no? Y para mí ahí cabe una pregunta concreta: ¿cuántas de nosotras tenemos la posibilidad de rompernos todos los días en un bar? La mitad de nosotras tenemos pibes. Al pibe hay que acostarlo a las 10 de la noche, ¿no? Como hay algo material que nos imposibilita el acceso ya. Después, encima, si estamos borrachas en el bar todos los días y alguien nos toca el culo, seguro es nuestra culpa, ¿no? Entonces, tocar el culo como para ser buena acá y que no nos censuren. Y entonces hay un montón de otras prácticas que si nosotras generamos, posibilitamos, habitamos, después somos como las perpetuadoras de las mismas violencias que recibimos. Entonces hay algo de repente en la presencia de las mujeres haciendo murga que ya rompe
Quizás en el discurso, si bien en general las murgas de mujeres tienen mucho de denunciar el patriarcado, de ser bastante reiterativas, si se quiere, frente como siempre temáticas feministas, que también puede eso, ser reiterativo y aburrido, hay algo ya con la sonoridad que rompe. Entonces quizás no cantan desafinado, quizás no es un canto en el que no se entiende lo que están diciendo, pero ya está generando una tensión para lo que se supone que es una murga, ¿no? De nuevo, un coro de voces que aparte cuando hablan, la murga siempre es clase obrera, entonces la única violencia que denuncia es la desigualdad de clase, da a pedir, que digo tradicionalmente, ¿no? Obviamente uno encuentra después de repente conjuntos que denuncian la violencia racista, rarísimo, así rápido y a la primera no se me ocurre ninguno, seguro lo existe, solo mi memoria no es tan enciclopédica. Para mí hay algo en esas tensiones y en esas construcciones que habilita o que como que tensiona esto que se supone que es la murga y que bueno, que ya la presencia habilita otra cosa. En ese viaje es que ser mujer y no uruguaya genera incomodidad, ¿no? Sobre todo, y esto creo que es algo que entendí cuando migré, que te toquen lo que vos entendés que es identitario de tu nacionalidad, es complejo. Y no solo es complejo, digo, yo soy argentina, entonces salgo y, no sé, que bailen tango, somos un montón los argentinos que podemos reivindicar el tango. Hay una relación entre Uruguay y Argentina que es una relación que yo siento que como argentinos muchas veces no entendemos, porque les tenemos como simpatía, ¿no? Acá como el sentido común. Para mí es muy viajero esta concepción de que Uruguay es una provincia, la provincia rebelde, y medio que siempre desde Argentina hay algo como devoción a Uruguay, como son recontra progres, y un montón de cosas como si fueran, no sé, idílicos, y algo que les pasa, y la relación contraria de Uruguay para con Argentina. La economía de Uruguay funciona en base a lo que sucede en Brasil y Argentina. Las crisis que ha tenido Uruguay tienen que ver con el coletazo de las crisis económicas de Brasil y de Argentina. Ellos están rodeados por dos gigantes en términos continentales y eso implica un montón de sentidos, un montón de emociones, ¿no? Entonces, que todas las características identitarias de los uruguayos o de Uruguay como Estado-nación sean también características identitarias del Estado-nación argentino, es doloroso. En Argentina nosotros podemos decir que nos representa el tango, el dulce de leche, pero también la empanada de humita, ¿no? O el vino de Mendoza. En Uruguay, las cosas que son características de Uruguay son las mismas que son, o sea, todas también son expresiones de Argentina. Entonces pasa algo con la murga, que es como la bandera que tienen los uruguayos, por lo menos quienes habitan el carnaval o la cuestión más de izquierda, más lo popular, es como, o sea, me robaste el tango, me robaste el asado, me robaste el dulce de leche, me vas a venir a robar la murga. Como hay algo ahí que nos podemos reír, puede sonar como burlesco, ¿no? Pensemos en las relaciones burlescas, para mí es como, bueno, el chistecito de si Gardel nació en Tacuarembó, ¿no? O de que lo que querramos, pero hay una realidad concreta que es todo lo que implica, identifica a un uruguayo, también es posible que identifique a un argentino. Entonces, con la murga particularmente, que es como donde se supone que nos diferenciamos, porque lo que entendemos como murga en Argentina es otra cosa, hay una tensión. Entonces, dicho esto, que yo, mujer, ¿no? Un sujeto que se supone que tendría que estar en la casa cuidando a los pibes para que el murguista pueda estar cantando y emborrachándose en el club, y que si aparece por el club es para tomarle las medidas, hacerle el vestuario o maquillarle la cara, ¿no? Como siempre, los aspectos que tienen que ver con el cuidado, los aspectos que tienen que ver con la vida privada, los aspectos que tienen que ver como con lo que no está arriba del escenario. Primero soy ese sujeto, yo debería estar en mi casa diseñando maquillajes. Y además soy un sujeto que representa todo como al Estado-nación o al país que todo el tiempo le está robando características identitarias. Entonces es tensionante, es como, ¿qué tenés vos para venir a decirme? ¿Qué me querés preguntar? Yo cuando hice toda mi tesis, cuando estaba haciendo trabajo de campo, no conocía Montevideo. Había venido una vez a Colonia, hacía muchos años, porque sí, digamos, y de repente estoy haciendo mi investigación sobre Uruguay, sobre un género de Uruguay, sin haber pisado Montevideo. Tocando percusión de uruguaya, pero estudiando percusión uruguaya con un argentino.
todo el tiempo, era como, no, hermana, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Cómo vas a venir a hablar de nosotros si ni siquiera sos parte de nosotros? Entonces, hay una tensión ahí que para mí es interesante pensar, porque no solo es que no soy uruguaya, sino es que soy argentina. Si hubiera sido sueca, la relación es otra. Pero hay una tensión ahí entre Estados-naciones que es que a mí de repente me la escupieron en la cara. Como, bueno, no solo sos mujer, sino que además sos la que siempre nos está robando, ¿no? Como, o representás todo eso. Bueno, Cani, muchísimas gracias por tu explicación. Toda una clase realmente, cómo pudiste integrar en tu respuesta. Me gustaría, para ir orientándome hacia el final del encuentro, primero hacerle una consulta más a Pablo y después cerrar con una pregunta para ambos. La pregunta para Pablo, me parece muy importante cómo nos recordaste la importancia de la transgresión en el metal, cómo el metal surge, si no me equivoco, en los 60, ligado con un mensaje de distintas maneras de dar un mensaje de protesta social, y ahí relacionándolo a la comunidad. En el caso del metal y en el caso de la murga, se crean comunidades desde la transgresión, en cierto punto, desde poder dar un mensaje que de otra manera se mantenía oculto, o mensajes incómodos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se crean las pautas y las normas en una comunidad que de alguna manera se basan en la transgresión? Y por eso a mí me interesa que pudieras comentarnos, Pablo, sobre, vos lo comentás un poco en tu tesis, la importancia de los gestos, los mensajes y las habilidades de los músicos en los conciertos, en la comunicación con el público, y también en la manera en la que interpretan sus canciones, cómo componen sus obras, que hay una rigurosidad, un escrutinio por parte de la gente en este tipo de comunidades del metal extremo que vos trabajaste. Me gustaría preguntarte por esas pautas que parecen un poco contradictorias en el sentido de cómo pertenecer a una comunidad de algo que busca dar un mensaje transgresor. ¿Cómo se relaciona eso con la técnica vocal, la técnica musical, el uso de los mensajes esotéricos y también con los valores de la masculinidad? Sí, bueno, primero yo inicié el pensar en hablar del metal a partir de un documental que se llama Headbanger's Journey, el viaje a un metalero, de Sam Dunn. Y ahí, bueno, un antropólogo que es metalero habla del metal, básicamente, y como bien dices, desde el 1960, en realidad empieza a haber cierta herencia de parte del rock. En 1970 se podría decir que empieza el heavy metal como tal. Después en los 80 se desarrolla el metal extremo. Y bueno, este antropólogo lo que hace es documentar esto, la evolución del metal, y hay una parte que a mí me quedó dando vueltas siempre, porque de alguna forma yo también lo pensé, que era un testimonio de Rob Zombie, del vocalista de White Zombie, que dice que de alguna forma el metal, y esto me lleva a lo que está contando Cani sobre las diferencias nacionales, por ejemplo, dentro de una expresión cultural. Rob Zombie dice, bueno, pero el metal es como una especie de cofradía, de club secreto al cual pertenecemos personas que somos raras, que somos de alguna forma discriminadas durante toda nuestra vida, y que encontramos este espacio donde nos sentimos seguros, bueno, un espacio seguro, una expresión cultural donde nadie nos va a cuestionar por más que apelemos a los recursos transgresores que apelemos. En ese sentido, esta idea de artefacto cultural, de comunidad imaginada, está presente dentro del metal, y esto que mencionas sobre cómo de alguna forma existen estas pautas, estas reglas que la gente conoce, la gente dentro de esta escena conoce, y que son personas que además pertenecen a distintas nacionalidades, de distintos rincones del mundo, en todos los continentes. Yo creo que se va dando de una forma histórica, descentralizada, desagregada, y donde no hay una real fraternidad o confraternidad o cofradía, lo que sea, sino que son distintos sujetos, distintos grupos, distintos estilos que están deambulando espacios similares, en varios circuitos, buscando, como en cualquier expresión artística, la autenticidad de su actuar, digamos. Entonces, en ese sentido, te podría mencionar, por ejemplo, escenas en los 90 donde las bandas, por ejemplo, ponían sacrificios animales reales, llevaban animales muertos, los ponían en los escenarios y los exhibían y tocaban metal de muerte junto con animales muertos, o sea, de una forma muy explícita. Y eso hoy, por ejemplo, ya es medio impensable.
también yo hablando con amigos y también metiéndome en la bibliografía internacional y nacional, me fui dando cuenta que también hay una dependencia del contexto respecto al nivel que puede tener la expresión en el escenario, por ejemplo. O sea, me refiero a que en Argentina, en Chile, la escena, el nivel de violencia que tenían las escenas en tiempos de dictadura o en tiempos que eran inmediatamente posterior a la dictadura, como en los 90, por ejemplo, en Argentina, eran muy violentos, eran niveles muy violentos. Estaban los Panteras Negras, por ejemplo, había luchas entre los skinheads, los punkies, los ovelos en Argentina, bueno, acá también peleas todo el tiempo entre los nazis y los punkies, que respondían también a una violencia del contexto, que hoy ya es medio difícil encontrar ese tipo de expresiones, porque, digamos, la vida en democracia también te va de alguna forma domesticando, te va gustando estar en un momento de paz y no sé, la lucha armada de las expresiones políticas también se mira como algo raro. Es decir, de alguna forma las expresiones culturales también están atravesadas o permeadas por estos niveles o umbrales permitidos de violencia. Entonces, eso yo, por ejemplo, sí lo he visto como un aprendizaje general que todos más o menos entienden, que, por ejemplo, tú puedes llevar, no sé, por ejemplo, en el caso del black metal, puedes llevar una cruz invertida, puedes llevar una cabeza de chancho, puedes llevar sangre al escenario, puedes llevar una imaginería satánica, por ejemplo, con modelos desnudos crucificados, como en el caso de un recital de Górgoro hace unos años, pero, por ejemplo, hacer un sacrificio real de un animal, es difícil, ya es como un poco más impensado. Por ejemplo, la cabeza de chancho que yo vi, por ejemplo, hace, no sé, 3 años en un escenario, era una cabeza de chancho que uno compra en una carnicería, pero, por ejemplo, en comparación a otras cosas que se supone que en los 90 pasaban, como que en el Parque Rivadavia cayera un grupo con un epitafio de una persona, ¿cachai? Real, que lo habían robado de Chacarita, del cementerio de Chacarita, lo habían llevado ahí como joda. Eso ya hoy es más raro. Ahora hace poco, no sé si vieron que hubo un caso de profanación en el cementerio general de Santiago, donde un punky entró y, bueno, y tomó la calavera de la segunda cirujana de Chile, la segunda de Latinoamérica, y jugó con el skate en el cementerio. Bueno, eso, por ejemplo, está totalmente desaprobado por la sociedad, y también dentro del mundo punk, por ejemplo, es algo raro, ya no se suele ver ese tipo de cuestiones. Ahora está todo visibilizado, también gracias a las redes sociales, pero me refiero a que los umbrales prácticos de lo que se puede y lo que no se puede, de lo que cae bien o no, de lo que está permitido para transgredir y lo que no, están más o menos de alguna forma regulados por el mismo grupo, pese a que el grupo no sea una comunidad homogénea y equilibrada, sino que son distintos grupúsculos que se van encontrando en los mismos circuitos. Eso principalmente. Y en el caso etnográfico en particular de las bandas con las que hiciste tu observación, ¿qué otros puntos, pautas se ponían en juego para reforzar, digamos, ¿no?, la legitimidad de la banda, como a mí me gusta decir, que la gente se identifique, lo siga? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo lo podemos pensar desde un conocimiento práctico? Mira, por ejemplo, en el caso de Morpherus, hay distintos temas que hablan de los casos de psicópatas y asesinatos argentinos, como por ejemplo del petiso orejudo del sur, la Patagonia. Bueno, había, por ejemplo, seguidores que conocieron a Morpherus en un recital donde la banda parece que era soporte, escucharon el tema del petiso orejudo, ellos conocían la historia porque venían del mismo lugar, alucinaron con que una banda hablara del petiso orejudo, siendo además de Buenos Aires, y se fanatizaron, se hicieron súper seguidores y compraron la camiseta, llevaron la camiseta a, creo que era una réplica del petiso orejudo en el sur, en la Patagonia, le pusieron la camiseta, le sacaron la foto y le mandaron esa foto a la banda, y la banda quedó alucinada. En otra ocasión de la misma banda, Morpherus, por ejemplo, el aguante, que también era una cuestión que estaba presente, el darlo todo en el escenario, hizo que, por ejemplo, cuando fueron a tocar a Jujuy, el público los amara porque dieron mucha energía, y por ejemplo, el baterista estaba enfermo y tocaba mientras el vapor le salía con mucho frío, y
estaban demasiado excitados todos, entonces fue como demasiado evidente que había una conexión entre el público y la banda a través de eso. En el caso, por ejemplo, de Wolf Winter, que eran, podríamos decir, una banda con temáticas más sobrias y más crípticas, la conexión existía de una forma un poco más también sobria, digamos, o con unas formas que eran un poco más, digamos, privadas, no sé cómo decir, pero por ejemplo, no sé, pues, como que la manera en la que se demostraba que había una conexión entre el seguidor y la banda era, me hizo un tatuaje con bueno, una parte del logo de tu banda. Yo mismo me hice un tatuaje que tiene que ver con la portada de uno de los discos de Wolf Winter, una calavera que tiene una luz saliendo, que significa el aprendizaje que uno tiene a través de la muerte, de estudiar la muerte como un paso natural de vida. Y bueno, y también creo que los códigos que se manejan, también a través de esto que tú decías, de un público exigente, son códigos compartidos a nivel internacional. Es decir, una banda, por ejemplo, de Argentina perfectamente podría ir a tocar a un festival en Alemania, y si es un festival de metal extremo, lo van a entender, van a saber que el estilo cultural que van a hacer es el adecuado o no, que están mezclando, por ejemplo, ritmos relacionados con lo local, tal vez con algún tipo de ritmo del Río de la Plata, alguna temática en castellano, por ejemplo, como el submarino de los 44, que es otro de los temas de Morpherus. Asimismo, Wolf Winter también podría perfectamente ir a tocar a Finlandia en un festival donde estén las bandas a las cuales ellos se aproximan musicalmente, y el público entendería los códigos, por más que no conozcan a la banda en sí. También hay un tema de confianza artística, que yo lo menciono así en la tesis, porque uno ya sabiendo cuál es el género, que ese era algo que yo quería también preguntarle a Cani sobre el género complejo, porque me voló la cabeza, la verdad no conocía esa categoría. Conociendo el género, más o menos sabiendo de qué van las letras, sabiendo de qué país viene y más o menos de qué época es, uno podría hacerse una idea de qué va a haber en vivo en un recital de la banda, por ejemplo. Pero porque hay una recurrencia, por ejemplo, a ir a ese tipo de recitales, a ver videos de las bandas en vivo, a ser crítico también, por ejemplo, decir de este álbum a este álbum la banda involucionó, tal vez porque un músico que hacía muy bien los tritonos se fue, por ejemplo, o cambiaron de vocalista, etc. Sí. Me quedo pensando en algo de esto que trae Pablo sobre como, bueno, lo complejo de leer el campo, ¿no? Y sobre todo la perfo, que me lo quedé también pensando en la pregunta que me hiciste, que siento que me quedo ahí flaqueando, pero que siento que también se vincula con esto que hablábamos al principio de todo, que pasa con ser nativos de nuestro propio campo. Los tiempos de la antropología han cambiado, ¿no? Ya no podemos estar 5 años conviviendo en el medio de una isla para poder escribir. Y entonces siento que hay algo de ese capital o de ese acumulado que tenemos de ya ser nativos, digamos, de nuestros campos de investigación, que ayudan a la observación de la perfo, ¿no? De lo que sucede en escena. Lo escuchaba y pensaba, bueno, ¿qué pasa si yo voy a un recital? Como, no voy a entender metal de la muerte, viste, como todas las categorías, todo para mí va a ser, o sea, hasta que yo logre entender y dilucidar todas esas múltiples cosas que están sucediendo, voy a tardar muchísimo tiempo. Lo mismo le va a pasar a Pablo el día que vea una murga uruguaya y, ¿no? Como, bueno, no, acá están haciendo cinco arreglos, están cantando a 7 voces, porque en realidad esto es una samba brasilera y la están usando y la modifican. Digo, todas esas cosas que tienen que ver como con una suerte de nuestra fascinación por el campo, lo que nos convierte en nativos, ¿no? O lo que nos abre la puerta para reconocernos como tales. Entonces me parecía como interesante, o lo escuchaba y pensaba, claro, acá hay algo valioso en ya ser nativos de nuestro campo, que hay algo de poder entender y decir, bueno, entonces yo no solo me voy a quedar en lo que están cantando, sino que como en mi caso, yo ya escuché Contrafarsa, que es como un hito en la historia de la murga, como ya me sé de memoria el espectáculo de Contrafarsa, el tren de los sueños, ahora cuando veo otra murga, sé cuándo están haciendo referencia a esa murga.
¿no? O de repente como algo dices, este chiste lo están haciendo por tal año, tal espectáculo, tal personaje se cayó cuando estaba caminando, entonces ahora, ¿no? Y por ahí como algo de la construcción del humor, sobre todo en la murga, no pasa con la construcción del humor, pero algo de esos pequeños guiños, pequeñas referencias que se logran captar solo cuando sos como estás muy obsesionado, digamos. Pero pensaba en eso, ¿no? Como el análisis de la perfo se logra en profundidad cuando uno ya es como partícipe o ya está súper mega inmerso. Que igual yo siento que me sigue pasando, que sigo viendo espectáculos que siento que me los sé de punta a punta y digo, este arreglo, no, mirá, acá están haciendo esta nota, o acá, y sigue habilitando debates, o de repente veo un espectáculo más viejo del mismo conjunto, entonces entiendo nuevas cosas, pero como, no sé, escuchándolo a Pablo pensaba en esto, en el valor que tiene de trabajar sobre espacios o con campos y territorios que ya nos convocaban de antes, como desde nuestro ser más persona que antropólogos, ¿no? Eso. Bueno, en las tesis de Pablo y de Cani hay descripciones muy precisas sobre lo que es el metal extremo en sus variantes metal de la muerte o death metal y el metal negro o el black metal, como también de los distintos tipos de murga y lo que Cani describe como murga uruguaya. Hay descripciones muy interesantes y muy precisas que invitamos a leer para seguir indagando sobre cómo la pertenencia previa a la investigación puede ser un insumo para la reflexión. Pero para finalizar, generalmente en el podcast lo hacemos con la siguiente pregunta, que me gustaría que nos comenten cómo fue el proceso de escritura, qué reflexión hacen del proceso de escritura de su tesis y algún consejo para una persona que esté empezando a escribir su tesis o que tenga ganas de comenzar a hacerlo. Primero compasión, ternura a todo el proceso. O yo siento que la necesité mucho. Algo de entender que mediante la escritura uno va como armando y desarmando constantemente, ¿no? Como que yo de repente encontraba, esto lo tendría que haber explicado antes, esto lo dejo para más adelante, como entender que hay algo ahí del ordenamiento de la escritura que tiene que ver con el ordenamiento del pensamiento, ¿no? Como que pienso en Lévi-Strauss con esto de hacer inteligible el caos sensible, ¿no? Como, bueno, tenemos mucha información, ¿cómo la ordenamos? Es una pregunta abierta y arbitraria, como hay múltiples formas. Lo importante es tomar una decisión, como que para mí es como, bueno, tomar una decisión, casate con ella. A mí algo que me sirvió muchísimo fue armarme una suerte de índice, como acá yendo a lo práctico, ¿no? Como armar una suerte de índice e ir llenando como en subcategorías, ¿no? Como, bueno, yo quería que mi tesis tenga 4 capítulos. ¿Qué quiero hablar en cada capítulo? Entonces ponía estas 3 cosas y después vas dándote cuenta por ahí de repente, este capítulo no lo puedo sacar o puedo sumar otro, pero algo como pensar en cajitas. A mí me sirvió mucho, como la escritura termina siendo el resultado de una investigación y de una observación y de un análisis que uno hace, ¿no? O yo durante gran parte de la escritura sentía que como que la escritura era lo importante y la escritura en realidad es como el reflejo de aquello que observamos, el análisis que hicimos, las preguntas que nos quedan. Entonces para mí ahí hay como la necesidad de ser compasivos y de entender que son cajas adentro de cajas. O para mí lo fue así, como ir armando y ir desarrollando cada caja, cada ítem, cada punto. Y después hay algo que a mí me sirvió mucho, que es compartirle como mi tesis o lo que yo iba escribiendo a personas que no tengan nada que ver con el campo, ni siquiera mi directora. O sea, porque mi directora ya sabía quién era Falta y Resto. Si yo le hablaba de algunos sujetos del campo, ella ya los conocía. Entonces, de repente, dárselo a mi madre o dárselo a una amiga de la carrera, Connie, que trabaja con sexualidad infantil, y de murga no entiende nada, y con ella siempre nos cruzamos mucho, porque yo de sexualidad infantil no tengo idea, así que bienvenido, me pongo a leer lo que ella escribe, ella me lee a mí como esa contracara de poder ir desandando, como que a mí me garantizó que no estoy dando nada por sentado. Y eso me hace pensar que la escritura, si bien la academia nos hace entender que la escritura es individual y que la investigación es individual, en realidad todo el tiempo es colectivo. Como que hay algo de, sos vos la que está llevándolo a cabo,
pero es todo el tiempo en diálogo con otros, que son tus directores en algunos puntos, o también algún amigo, que puede ser tu primo, ¿no? Que por ahí es ingeniero, nada que ver, pero bueno, como algo de esa lectura, esa escucha y esa pregunta ajena. Pablo, creo que se le fue. Ahí está. Ahí. Bueno, sí tenía algunos problemas de señal. Alcancé a captar bien lo que estaba diciendo Cani y coincido con ella con que, por lo menos para el proceso práctico de escritura, armar un índice es todo, porque te da la perspectiva general de la tesis y te permite saber los límites que vaya a tratar de alcanzar. En mi caso, mi tesis quedó súper extensa y revisando la tesis de Cani y la extensión, creo que podría haberlo hecho en muchas menos páginas. Creo que en general mi obsesión porque quede claro cada detalle también hizo que, por ejemplo, agregara muchas notas al pie. Entonces eso hizo que se engrosaran los capítulos, porque era un tema que también, por ejemplo, mi directora de tesis no manejaba. O sea, Julia Costilla, disculpen. Julia Costilla viene del mundo de la antropología de la religión, también de la antropología lingüística, entonces no tenía nada que ver y yo trataba de explicarle a través de los capítulos, ella me corregía y me decía, es que esto lo estás dando por sentado, esto lo estás dando por sentado. Esa también es una ventaja, o sea, una desventaja por ser nativo, que era algo que veníamos hablando, tiene ventaja y desventaja. Una de las desventajas es que uno puede dar por sentado como que todo el mundo sabe esto y no. Y respecto, bueno, obviamente esto, de tratar de que cualquier persona que tome la tesis lo entienda. Aparte de eso, creo que me sirvió también no perder de vista otro tipo de producciones escritas que se hacen sobre el tema. Por ejemplo, en el caso del metal, los fanzines son las producciones escritas icónicas y que todo el mundo lee y que se entiende y que muchas veces, por ejemplo, están escritas con un lenguaje llano y directo y es como muy, muy fácil de leer. Entonces, también me pareció que muchas veces me alejaba de eso, de lo informal que podían ser los fanzines, siendo que en realidad podría haberlo hecho más informal. Podría haber hecho, por ejemplo, que los párrafos estuviesen explicados de una forma más breve y con un lenguaje más llano. A veces también por el miedo a que me digan o a que me digan como, o sea, o que me miren en menos la tesis porque estaba como escrito de una forma muy corriente, digamos, como que trataba de meterle un poquito más de pompa académica. Y hoy, la verdad, me arrepiento. Debía haberlo hecho un poquito más cercano y de hecho ahora tomando la tesis de Cani, creo que así debería haberlo hecho. Así que también invito a quienes lo puedan leer que lo hagan, porque de verdad que se nota que está súper bien escrita y con mucha profundidad también reflexiva, porque era un tema que le interesaba como a mí me interesaba el metal. Yo quiero sumar una cosita, gracias. Pensar también para quién estamos escribiendo. Como a mí me interesa hacer carrera académica, creo que a todos, por lo menos a nosotros tres, estamos en esa búsqueda, en esa construcción, pero mi tesis, a mí me pasaba algo concreto de yo quiero que cualquiera de mis sujetos del campo la pueda leer y la pueda entender. Como desde un posicionamiento político, yo entiendo que la ciencia tiene que ser algo que todos entendamos, ¿no? Si no pasa que nos gobierna quien nos gobierna, solo porque la ciencia habla para sí misma. Pero a su vez hay algo de, si yo voy a estar hablando de estos sujetos, yo necesito que estos sujetos, como ¿a quién quiero que les sirva este aporte? Obviamente quiero que la ciencia y la antropología se llenen de reflexiones en torno a lo que yo observo, pienso, comparto, lo que sea, pero a su vez hay algo de una ciencia anclada, una disciplina antropológica situada, tiene que ser una disciplina que pueda estar en diálogo con los sujetos con los que trabaja. Y para estar en diálogo con los sujetos que trabaja, necesita ser llana. Eso no significa no profunda, ¿no? Porque me parece que ahí hay una tensión. De repente parece que lo llano es algo que no profundiza y que no ahonda y que no dice nada. A mí me interesa que las cosas se digan y se puedan nombrar. Me pareció un desafío hacerlo. Yo tengo un montón de críticas también a mi tesis, incomodidades, cosas que me avergüenzan. Creo que parte de la escritura es también amigarse con eso, como bueno, este no es el hito de nuestra carrera, no es que nos vamos a morir y la gente solo va a recordar eso. Como
como de nuevo, ser compasivos, pero para mí hay una apuesta sumamente como necesaria, sobre todo en disciplinas como las nuestras, que todo el tiempo están siendo bastardeadas y que todo el tiempo estamos teniendo que explicar por qué es importante hacer antropología. Me parece que hay algo en la escritura sencilla que termina siendo potenciadora. Que termina siendo como eso, yo empecé diciendo, yo estudio lo que me hace enojar. Bueno, si yo quiero que eso se modifique, necesito poder ponerme en diálogo. Mi forma de ponerme en diálogo no es ser uruguaya, mi forma de ponerme en diálogo no es ser un varón, porque ya nací así y lo elijo, pero hay algo que es como, bueno, ¿cómo genero un diálogo? Para poder generar diálogo a partir de mis herramientas necesito que sea sencillo. Entonces me parece que eso como horizonte al momento de escribir aliviana también, porque si estamos pensando que tenemos que dialogar con los doctores en antropología, con los como todas esas imágenes gigantes que se nos arman cuando pensamos en Levi-Strauss, en Malinowski, en Víctor Turner, mucho menos. Yo quiero que quien me lea entienda lo que estoy diciendo. Y para eso necesito como bajar mis propias expectativas y bajar, como calmar un poco mi ansiedad, ¿no? Como esto de necesito todo. Es menos. Para mí eso sigue siendo un aprendizaje. Y es una invitación constante, ¿no? Pero bueno, me parece necesario. Yo quería decir simplemente, tú, estudianta, que estás con tu tesis, te voy a decir una frase que me dijeron y que me dejó marcando ocupado, como decimos en Chile. La mejor tesis es la tesis terminada. Vamos a tomar ese pie para despedirnos en el capítulo de hoy. Le agradecemos a Pablo, le agradecemos a Cani por participar. Bueno, les enviamos un saludo y nos encontramos en otra edición de Hecho en Casa. Ramiro de Uribe participó del armado del guión y la realización de la entrevista. Antonio Doval realizó la edición. La locución es de Julieta Ferreiro. El diseño del arte es de Antonio Doval. El equipo está coordinado por Mercedes Hirsch y lo completan Renata Calizano, Lucila Pequeño, Emilia González Prieto, Sofía García, Micaela Hernández, Victoria Espósito Prieto, Daniela Pinavaria y Carolina Jerez.